Bueno, pues vamos a comenzar, hijos, con la clase de hoy. Bueno, la pasada vez vimos en general un resumen, ¿no? de la situación eh, ocurrida recientemente en cuanto a la llegada de Henry. Pero eso fue hace 15 días porque el pasado, como tuvimos viaje para ver al nuevo colegio formado lejos y en, en Chiapas, y a su vez atender algunas de las cuestiones en relación con un diplomado que se llevó a cabo, bueno, que comenzó apenas, también lejos, allá en Tuxtla, y entonces algunos tuvimos que viajar, estuvimos días fuera. Pero ya ven que hace 15 días hablé acerca de la llegada de Henry, de un contexto general. Bueno, la idea ahora es pues compartir algunas cuestiones relacionadas con lo que hacemos. Un poco será resumen de algunas cosas que hemos visto, cosas que a las que ustedes están eh, ya ligados con las que están familiarizados y que son sencillas, pero pues no viene a mal grabar esto y que otros sepan. Y me refiero específicamente a la cuestión de los números y la clasificación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un punto de vista diferente de cómo, por ejemplo, del punto de vista que se tiene en el sistema escolar común, ajá, incluso del sistema escolar de las mismas escuelas privadas. Nuestro sistema de clasificación es distinto porque partimos de un sistema de pensar que es diferente. Bueno, en primer lugar, miren, nosotros consideramos que Dios ha hecho el mundo y todas las cosas eh, con leyes, y reconocemos que dentro de la misma creación, pues Dios estableció leyes, y hablamos nosotros de un lado ley eh, en este mundo el que Dios creó, eh, naturalmente tiene leyes, pero dentro miramos, eh, cuando Dios hace las cosas, una, una primera expresión de la ley, que es la ley cuantitativa. En lo cuantitativo está lo numérico, está la sucesión contable que llamamos la numeridad. Bueno, como hemos visto, el núcleo de lo cuantitativo, el núcleo de lo numérico, es la cantidad. Entonces, para nosotros la cantidad es algo vital. Ajá. La cantidad es nuclear, o sea, es un núcleo, es previo. Entonces, la cantidad, ponemos como núcleo, queda acá. La cantidad es el núcleo de lo cuantitativo o bien numérico. Entonces, sobre esta base, lo cuantitativo, decía, pues contiene allí la numeridad. Es allí donde aparece, por ejemplo, la unidad. No aparece allí el número. El número, ¿se acuerdan de qué es producto? El número mismo, ¿sí se acuerdan de qué es producto? Porque cuando ya hablamos de un número, se acuerdan de que ya estaban involucradas otras cuestiones. Por ejemplo, el número ya como tal, por ejemplo, hablar del 1 es un signo. ¿Se acuerdan de que ya el número como tal es un signo? Es un símbolo de algo. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de un 1, ajá, digamos así, por ejemplo, de un 1, este 1 ya es un símbolo, que se representa algo. Entonces, esto ya es una cuestión, una cosa
o involucra, perdón, una cosa lingual. Involucra un trabajo lingual, un trabajo simbólico. Se hace ese trazo y ese trazo se identifica con una cosa, ¿se acuerdan? Por ejemplo, tenemos un 2, digamos aquí, y este trazo nosotros todos lo reconocemos y decimos, se trata de dos cosas. Esto, por ejemplo, no es lo que aparece en la ley cuantitativa, porque para que haya estos signos se requiere que haya hombres. Cuando Dios hace al hombre, pues le da capacidades iniciales, como se ve en la Escritura, y ese hombre, pues ya es el que más tarde realiza signos simbólicos. Entonces, por ejemplo, ya pues muchos años más tarde, pues se va a llegar en las distintas lenguas a la conformación de signos, o sea, letras, números. Y cuando miramos esas letras, pues vienen a nuestra mente sonidos. Tenemos, por ejemplo, una M, una Z, una L, y todo eso son sonidos. Con esos, pues conformamos palabras. Sobre esta base, pues así, lo mismo se hace con los números, se hace un signo, se pone, ya se dice, esto representa una cosa. Este representa, por ejemplo, dos cosas. Sí, este otro signo representa tres cosas. Y así sucesivamente. Sobre esta base, nos damos cuenta de que los números, pues ya tienen que ver con un trabajo lingual, con un trabajo simbólico. Entonces, aquí no, en esta ley no hablamos de estos signos. Hablamos de lo que podríamos denominar la numeridad. O sea, por ejemplo, hablamos de la unidad, la dosidad, la tresidad. Ajá. Pero no como signos, sino pensando en esa ley que Dios ha establecido. Reconocemos nosotros que después de lo uno, digámoslo así, está lo dos, o después de la unidad está la dosidad. Después está la tresidad. Esto se ve, por ejemplo, ya cuando hay cosas físicas, por ejemplo, digamos mesas, como estas mesas personales que algunos de los niños aquí usan. Tenemos una mesa, luego añadimos otra y decimos 2, se añade otra y decimos 3, y así sucesivamente, 4, 5, hasta pues es una numeración que pues, no parece tener fin. Bueno, eso es lo que llamamos la numeridad. Cuando hablamos de la cantidad en lo cuantitativo, estamos hablando de unidad, dosidad, tresidad, lo que para nosotros después es la secuencia de números naturales. Pues los voy a poner esos por ejemplo, aquí con otro color. Por ejemplo, voy a usar este naranja. Miren, por ejemplo aquí miramos la unidad, dosidad, tresidad. Solo aquí coloco los signos, pero recuerden que los signos ya involucran un trabajo pues de naturaleza lógica, ya hay distinción de cantidades, ya hay una representación simbólica, hay un símbolo que se usa, se traza, se adopta así, ¿no? Pues esto representará el 1, esto representará el 2, este representará el 3 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos estos números.
Pero, por ejemplo, nos damos cuenta de algo interesante cuando hablamos de números. Por ejemplo, tenemos que una vez que Dios hace esta esfera, pues es algo que aquí hemos hablado con mucha amplitud en la materia de matemáticas. Vemos en lo siguiente una esfera que aparece en la sucesión temporal. Sabemos, pues, es la esfera espacial. Ahora, la esfera espacial, o la ley espacial, por ejemplo, tiene como núcleo la extensión. Ese es su núcleo. Ya hemos hablado de los núcleos y estas cuestiones. Lo espacial implica naturalmente, como dice su núcleo, extensión implica espacio. Entonces ya implica, pues como dice Doyevier, puntos diversos en la simultaneidad. Sobre esa base, pues ya se crea, Dios permite la aparición de espacio. Y por ejemplo, nos damos cuenta de algo muy, muy interesante. Las llamadas fracciones, por ejemplo, cuando hablamos de 2/3, digamos, por ejemplo, ¿no? 5/6, 4/9. Ese tipo de números, ese tipo de expresiones numéricas tienen otra naturaleza. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que cuando hablamos de un medio, estamos diciendo que hay algo que estamos cortando en dos partes. Entonces, si se dan cuenta, el número en ese sentido, esa expresión numérica, un medio, eso implica que hay algo, ¿sí? Digamos, como usar así esta calculadora, miramos esto y nos viene a la mente, pues, un corte, un medio. Por ejemplo, estamos haciendo uso de la mitad de esto. Entonces ya estamos hablando de algo, por ejemplo, de un objeto, del cual estamos tomando en cuenta la mitad, o por ejemplo, es como si lo estuviéramos cortando, pero en dos partes. Entonces, esos números ya están haciendo referencia a algo. Ya están en otro ámbito. Esos ya no los podemos entender si, por ejemplo, no tomamos en cuenta alguna cosa, por ejemplo, que es de la cual estamos tomando la mitad. Así con esos números, por ejemplo, miren, sucede eso con, por ejemplo, la cantidad pi, de la que también hemos hablado en repetidas ocasiones, y que, bueno, sabemos tiene que ver con el círculo y la medida, la relación que hay en una circunferencia, la relación de la medida de su diámetro con la circunferencia. Entonces decimos que un trazo breve ¿me prestas tu lápiz, hijo, para trazar? Voy a hacer uso. Por ejemplo, miren aquí. Muchas gracias, hijo. Miren, de este círculo grandecito aquí. Ponerlo yo creo que por aquí. A ver, más o menos quedará aquí. Ahí está. Bueno,
entonces tenemos una circunferencia y tenemos, por ejemplo, que esto que denominamos el diámetro tiene una cierta medida que cuando lo comparamos con la circunferencia, por ejemplo, si la circunferencia, esto por ejemplo fuera un hilo, ¿no? Entonces lo extendemos y nos damos cuenta de que esto va a darnos algo más o menos así. Este es el diámetro y nos va a dar una vez el diámetro, 2 veces el diámetro, 3 veces el diámetro y un cachito, un pedacito. La circunferencia ya extendida, esta va a ser esto, de aquí a aquí. Nuestro diámetro tomado, nos vamos a dar cuenta de que va a ser 3 veces dentro y un pedazo más, 1, 2, 3 y este cachito. Y es lo que denominamos, calculamos eso y nos da esa relación 3.1415 y un número que tiene que ver con el infinito porque pues al parecer no acaba. Entonces a esa cantidad se le ha puesto un símbolo, en este caso la letra griega, pi, pues lo que digamos equivale a nuestra P, ¿no? en castellano. Entonces ese número pi tiene otra naturaleza. Los matemáticos comunes, por ejemplo, piensan que pi está en la recta. Nosotros tenemos una opinión contraria. Pi no está en la recta. Pi tiene que ver con una relación. Es la relación del diámetro con la circunferencia. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia? Es como si planteáramos esta relación de esta forma. Miren. Por ejemplo, sería aquí el diámetro ¿sí? ¿Cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia? Entonces, para todos los círculos, sean pequeños, grandes, gigantes, siempre va a haber una relación. Esta medida va a entrar en toda esta 3 veces y un cachito. O sea, es esto. La denominada cantidad pi. Entonces, ese pi, por ejemplo, está ligado a lo espacial. Ese pi tiene una naturaleza distinta. Nosotros miramos la clasificación de números, que pues, bueno, lo hemos tratado en diversas ocasiones progresivamente. No vamos a hacer toda la clasificación que en el pasado hemos hecho, pero sí comentar ahora esta cuestión. Entonces voy a borrar aquí, de acá. Y era para darnos cuenta de que este número pi, por ejemplo, tiene características distintas de las cantidades que están aquí abajo. Entonces, pi ya tiene que ver con una anticipación de lo que viene arriba, de lo que viene después. En ese orden de leyes está lo cuantitativo, viene lo espacial. Entonces, en ese orden de leyes, vemos, por ejemplo, que pi pues ya tiene que ver con una relación de cosas que están en el espacio, de cosas que tienen, por ejemplo, características espaciales.
como el caso, por ejemplo, la geometría pues tiene cuerpos, los cuales imaginamos en el espacio. Por lo común en geometría pues imaginamos un cuadrado, imaginamos una recta, por ejemplo, en este caso un segmento, una recta con bordes, con límites. Y imaginamos, por ejemplo, triángulos. Y por lo común, pues, trabajamos sobre figuras supuestas. Entonces, cuando trabajamos la geometría, pues nos damos cuenta de que hay relaciones dentro. Por ejemplo, el triángulo, nos damos cuenta de que hay relaciones en sus ángulos. Por ejemplo, miramos un triángulo, digamos aquí, y nos damos cuenta de que los ángulos están relacionados. Empiezo, por ejemplo, a agrandar más este de acá y los ángulos sin duda van a tener variante, pero va a haber algo siempre marcado. En triángulos así, planos, hemos hablado aquí de la nueva forma de geometría o de la más actual, distinta de esta, pero aquí hablando de la geometría que se denomina euclidiana, figuras planas, rectas, por ejemplo. Entonces, miren, hablando de este triángulo, nosotros sabemos pues que la suma de los ángulos es 180. Pero ¿qué sucede? Voy haciéndolo, lo voy variando, le voy dando variación, entonces hago más grande su base. Los ángulos de acá van a tender a cerrarse, ¿no? Pero ¿qué va a suceder con el de arriba? ¿Qué va a suceder con el de arriba? Exactamente se va a ampliar. De modo que siempre la relación será de que la suma de los tres ángulos dará 180 grados. Siempre será así. Entonces, sobre esa base, pues vemos relaciones. Bueno, este comentario lo hice en relación con pi de que estábamos hablando hace rato, que pi tiene que ver con relaciones. Entonces es la relación de medida pues que hay entre el diámetro y la circunferencia y el diámetro de esa misma circunferencia. Entonces, pues para todos los círculos, de la medida que sean, la relación siempre va a ser la misma, es decir, es una relación constante. Por eso se adoptó pi, y la cantidad pues no tiene variación, siempre va a ser 3.1416, siempre. Entonces nosotros reconocemos una diversidad creacional. Dios creó, Dios hizo la creación, digamos, creó su mundo, que nos encarga, creó todas las cosas con una diversidad de leyes. Naturalmente no son estas dos las únicas leyes, ya lo sabemos, pero nos damos cuenta de que el mundo que Dios hizo es diverso. Entonces tiene diversas leyes. Esto ya lo empezamos a mirar, por ejemplo, en la naturaleza de la matemática, en el estudio de la matemática. Vemos cantidades pues, que podemos bien calificar por la primera modalidad, la cuantitativa. En este caso, los llamados números naturales. Esos comúnmente los ubicamos en una recta, pero hay que recordar que la recta no está aquí. ¿Dónde está la recta? Exactamente, en lo espacial. Porque ya estamos imaginando una dimensión, ya estamos imaginando una recta en la que nos podemos mover. Incluso sabemos, eso ya apunta, ¿sí? Ya apunta en su movimiento todavía a una esfera que está más arriba. En el orden de sucesión después de lo espacial viene otra esfera, en este caso otra ley modal, que es la cinemática y que tiene como núcleo el movimiento.
Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la recta, sobre todo cuando se habla de la recta numérica y se dice, a ver, vamos a hacer el traslado. Caminamos 1, 2, 3. Eso ya tiene un contenido de movimiento. Ya hace referencia al movimiento cuando hablamos de trasladarnos en la recta. Pero pues decía esto porque la recta numérica es algo espacial. Y por lo común, pues con esa recta numérica que está en lo espacial, se suele entender el orden de números. De esa forma se explica. Así como tenemos una regla con medición, con las marcas allí de medidas 1, 2, 3, sean centímetros, pulgadas. Pues ahí aparecen los milímetros en espacios y líneas muy pequeñas, por lo cual pues no se pone el 1 para 1 milímetro, el 2 para 2 milímetros, pues no hay el suficiente espacio para pintar eso en la regla, en una regla común. Pero bueno, la regla aparece con sus mediciones, pero eso hay que recordar ya es algo espacial. Ya esa la identificamos acá, cuando hablamos de la recta. Ya estamos pensando, aquí por ejemplo, cuando hablamos de la recta ya estamos pensando en algo de naturaleza espacial. Entonces para nosotros, por ejemplo, el número 3, digamos, no está englobado, por ejemplo, con el número pi. Cuando hablamos tan solo, por ejemplo, de números decimales, eso no lo pensamos dentro de la primera esfera. En la primera esfera hablamos de una numeridad y de un orden determinado sobre el cual Dios ha creado las cosas. Pero cuando ya pensamos en lo que se llama partición, en partir algo, por ejemplo, en dividir algo, es lo que viene a nuestra mente con los decimales cuando decimos 3.5. Eso indica que ya no estamos llegando, por ejemplo, hasta el 4, sino que estamos tomando, por ejemplo, la mitad de esa siguiente unidad posterior al 3, porque está del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, pero aquí estamos tomando únicamente la mitad. Entonces allí hablamos de una partición, o bien, por ejemplo, de una división, ¿no? Es lo que hacemos con las fracciones, ¿no? Con las expresiones fraccionarias. Decía, por ejemplo, si decimos 5 séptimos, ¿no? Bueno, eso ya nos está avisando algo en otro orden. Es algo que está arriba de lo que es cuantitativo. Entonces, por eso decía que la clasificación que nosotros tenemos de los números es distinta. Hay números que pues están así, simplemente hay cantidades que están son parte de esa numeridad que llamamos. Digo así, numeridad para hacer referencia distinta numeración. Decimos numeración, ya estamos pensando, por ejemplo, en números específicos, pero esos ya son signos, ya tienen que ver con trazos, ya hay distinciones para esos trazos. Mira, este va a representar esta cantidad, este otro, diferente de este, va a representar esta otra cantidad. Este otro, el 3, por ejemplo, distinto del 1, del 2, va a representar esta cantidad. Pero ahí ya hay un trabajo lingual, ya hay un signo que representa ciertas cantidades. Bueno, aquí no estamos hablando en sí de eso, aquí ponemos los números, pero aquí van las cantidades.
para no decir uno como signo, como símbolo. Hablamos, por ejemplo, ponemos ahí ese número, pero estamos hablando en realidad de la unidad. Pensamos, por ejemplo, en la cantidad 2, no pensamos en un 2, sino allí pensamos en lo que sería la dosidad, pero haciendo referencia a las leyes. Así, Dios, algo que nos da aquí en el principio, ¿sí? Desde el inicio, cuando Él hace su mundo, hemos dicho también esto en varias ocasiones, pues nos da seguridad. Él pone allí, digámoslo, patrones confiables. Por eso decimos, a ver, de 1 sigue 2, sumamos 1, sigue el 3, sumamos 1, sigue el 4 y así sucesivamente. No hay en eso cambios. Pues no puede pasar que después del 8 venga el 10, sino hasta 2 números adelante, ¿no? Pero hablamos de que después del 8 sigue el 9, después del 9 sigue el 10 y así sucesivamente. Entonces aquí hay primero confiabilidad. Por eso vivimos en un mundo en el que del cual nosotros tenemos confianza, que tiene leyes y en ello nosotros tenemos una seguridad. Eso es lo que implica, por ejemplo, que podamos trabajar pensando en estudiar científicamente las cosas. Analizamos leyes, porque buscamos la ley, ¿sí? Analizamos los fenómenos, entendiendo cómo es la ley, cómo las cosas están conformadas a las leyes divinamente creadas, y entonces nos dirigimos a las leyes. Eso es trabajo teórico, eso es trabajo científico. Pero ¿eso por qué se realiza? Pues porque hay previamente una confianza. Hay confiabilidad por esto. Hemos dicho de otra manera, cuando nosotros somos confiables, ¿qué se nos da? Yo soy confiable aquí, muestro confiabilidad, ¿qué se me da? Mi espacio. Papá y mamá me dan mi espacio si ven que yo soy confiable, si tengo cierto grado de confiabilidad. Nosotros sabemos que por el pecado, por la caída, pues en muchas cosas somos de desconfiar. No gozamos de confiabilidad, pues de repente nos podemos enojar, hacer algo que a Dios no le agrade, y que por lo mismo otros nos miran, mira lo que está haciendo, no está bien. Entonces en algún punto, en cierta cuestión, pues nos volvemos no confiables. Pero en general, cuando nos conducimos, por ejemplo, ante nuestros padres de manera confiable, ¿sí? Dicen, a ver, ¿qué está haciendo? Pues que está estudiando o está dando buenas calificaciones de la escuela, ¿no? Hay, pues está haciendo esto que se le ordena constantemente y no hay variantes. ¿Qué hacen los padres? Dan espacio, me dan mi espacio. Aquí estoy hablando, digamos, de un modo figurativo, ¿sí? Pero llamamos nosotros a ese modo analógico, ¿sí? Es algo analógico, porque resulta que si tengo cierta confiabilidad, pues decía, me dan mi espacio. Pero aquí no estoy hablando de cantidades en sí, estoy hablando de manera analógica. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, yo como padre, a ver, pues mi hijo está haciendo esto, me da buenas calificaciones, o tiene un comportamiento constante, confiable, ¿sí? Hace lo que le ordeno, utiliza, por ejemplo, bien su tiempo, haciendo cosas, por ejemplo, provechosas, o me dice que va a hacer cierta cosa, le doy
un determinado tiempo para eso y en efecto hace eso que me dijo, entonces el hijo se va presentando confiable a los padres. ¿Qué hacen los padres? Pues le dan su espacio. Sí, dicen los padres, pues le ordené esto, no lo hizo, ocupó este tiempo según para hacer tarea, pero no hizo la tarea, se puso a hacer otras cosas. El hijo se vuelve no confiable. Como es no confiable, pues no goza de su espacio, de eso que le dan los padres. A ver, pues mira, pues ponte así me pides hacer esto, estar un rato en tu recámara, bueno, toma ese tiempo. A ver, me estás pidiendo salir, pues como has sido confiable en tu conducta, ¿sí? Como tienes un patrón de confiabilidad que nosotros vemos, entonces pues anda, sal. Si no tengo confiabilidad, pues me van quitando mi espacio, ¿sí? Cuando hablo de espacio no me refiero aquí, en esto que estoy hablando, de manera analógica, pues no me refiero a un espacio, por ejemplo, de metros o un espacio de centímetros, ¿sí? O un espacio, por ejemplo, de kilómetros, ¿no? Estoy hablando de manera analógica y diciendo, pues los padres me dan oportunidad de, pues voy a estar en mi recámara, me dan mi espacio. ¿Por qué puedo estar en mi recámara y sin tener mi espacio? Es como tener a alguien castigado. Métete a tu recámara, pero solo vas a hacer cierta cosa, ¿no? O quédate aquí parado. Ya ven esos castigos como de televisión. Vete allá a la orilla y mira hacia la pared, ¿no? Ahí en la punta, ¿no? Entonces está en un espacio, pero vamos a decirlo así, como que no tiene su espacio. Está en el espacio allí, en un determinado espacio, pero no tiene el espacio. Entonces esto aún pues nos está enseñando algo muy importante. Hay confiabilidad y por eso analizamos. Hay confiabilidad y por eso podemos afirmar, pues en el mundo hay leyes y por eso podemos estudiar lo que sucede y nos aventuramos al estudio de ello. Eso es muy interesante. Hace no muchas clases se acuerdan de que comentaba acerca de Kuyper, que hace referencia dentro del trabajo de la ciencia, hace referencia a algo muy interesante. Y por ejemplo, él cuando vino a los Estados Unidos a dar unas conferencias, en su tiempo, estamos hablando de hace, en promedio hace 100 años, o más tiempo, decía, vino a dar unas conferencias y entre las muchas cosas que hablaba, una de ellas trató el tema de la ciencia. Entonces dice algo muy interesante. Dice, voy a tomar entre las varias cosas que dice en esa conferencia, voy a tomar, dice, una cuestión para hablar de la ciencia. Dice, y es la doctrina de la predestinación, dice Kuyper, muy interesante. Dice, hay algo que pues se vuelve incentivo para la ciencia y es algo que le da a la ciencia posibilidad. Y dice Kuyper, la doctrina de la predestinación. Hace no mucho en una de las clases trataba esto. Y dice Kuyper algo muy interesante. Pues es que la doctrina de la predestinación habla de que Dios tiene un orden. En su providencia, él dispone de un orden de las cosas. Hace las cosas conforme a un proyecto. Dice entonces, como Dios, pues siendo inteligente, ordena las cosas, las hace conforme a algo. Dice entonces, ese algo que hace, eso que Él hace, pues hecho sobre un orden con una inteligencia, pues crea la posibilidad de que pueda ser estudiado, precisamente porque tiene orden. Entonces, por eso Kuyper ve una relación, ¿no? Kuyper, ¿a quién tenemos aquí de los cuadros que están acá, primero? Kuyper hace
ve una relación muy estrecha entre esta afirmación bíblica de Dios como creador y que nosotros ya lo expresamos en términos ya específicos como doctrina de la predestinación, por ejemplo. Ya hablamos naturalmente de una providencia divina, no es un término bíblico, pero sí entendemos que Dios pues, no solamente ha creado el mundo, sino que lo preserva, le ha dado leyes, lo preserva, y eso es lo que nos da a nosotros la pauta para poder indagar, para poder investigar, porque miramos con fiabilidad y ya lo miramos desde las cantidades. Es decir, ya nos damos cuenta de, pues, a ver, de algo, de 1 viene 2, de ahí 3, de ahí 4, de ahí 5 y así sucesivamente. Y no para la cuenta. Así va, constante, en ese patrón. Entonces, bueno, pues sobre esta base nos damos cuenta de este desarrollo. Nos damos cuenta de este desarrollo y eso, pues decía, nos da seguridad. Todo esto en el marco de que, pues, aún la misma matemática nos está hablando de ese acto creador divino con inteligencia, con un orden, y pues nosotros ya, bueno, estos temas los hemos visto, pero ya hemos analizado geometría desde esta perspectiva, ya hemos avanzado con trigonometría desde esta perspectiva, álgebra desde esta perspectiva, ya en su momento llegaremos incluso a geometría analítica o como con los egresados de aquí, pues que tuvimos oportunidad de ver el cálculo infinitesimal, por ejemplo, la parte del cálculo diferencial inicialmente. Entonces, hablamos de toda esa matemática, pero desde una perspectiva distinta. Hemos dicho, nuestra base es un autor que precisamente tenemos en el tercer cuadro acá, que es Germán Dooyeweerd. Podrían hablarle al hermano si hace un movimiento de cámara para ver si está allá en la cocina, para que pueda enfocar los cuadros. Bueno, decía esto porque así vemos el mundo el mundo que Dios ha creado. Por eso ustedes, pues desde pequeños han ido aprendiendo a conocer el mundo de Dios por medio de las diferentes leyes. Quería ver si se puede enfocar aquí, como hablábamos ahorita de Kuiper y eso, a ver si un enfoque ahí hablando de Kuiper. Pues ahorita tocábamos algunas cuestiones de la relación que hace Kuiper entre la doctrina de la predestinación, de estos decretos iniciales divinos, en relación con la ciencia. ¿Qué hace posible la ciencia? Pues un Dios que ordenó todo con inteligencia, con orden. Y ahí está Kuiper, nuestro cuadro, y ya hablábamos en lo posterior de Dooyeweerd, de quien nosotros tenemos base filosófica. Entonces, por esta razón, y tratando la cuestión de la clasificación de los números, decíamos por ello que tenemos un sistema de clasificación numérica distinta de cómo lo hacen pues las universidades, las escuelas en general, incluso no solamente la escuela pública, también la escuela privada van en la misma línea. Tienen una clasificación de números distinta y desde nuestra perspectiva, inicialmente propuesta por el doctor Germán Dooyeweerd, pues nosotros tenemos una clasificación de números que es distinta. Entonces, por esa razón, pues nos dirigimos ahora a explicar esto, cómo nosotros, por ejemplo, miramos los números decimales, las fracciones, pues en un orden distinto, pi en un orden distinto.
Bueno, pues sobre esa base es que pues tenemos una visión diferente, pero en ello, ¿qué hacemos? Pues confesamos la ley divina. Confesamos que pues hay un Dios creador, hizo todas las cosas con un orden y ha dado, al hacer el mundo, pues ha hecho leyes. Por eso nosotros hablamos de un lado, ¿sí?, dentro de la misma creación, esto lo digo para concluir, hablamos de un lado ley, ¿sí?, y hablamos por otro de un lado de sujetos. Ajá. Denominamos nosotros en las clases que tenemos el lado ley, así como habla Doyeviert, y el lado sujeto. Y sujeto, pues ya hemos explicado esto también en muchas ocasiones. El sujeto no hace específicamente allí referencia al ser humano, como cuando se dice, mira, ahí está un sujeto, ¿no? También sujetas están las cosas a las leyes divinas. Un árbol está sujeto a leyes, una mesa está sujeta a leyes. Entonces, el uso de sujeto que da Doyeviert pues es distinto de como tradicionalmente se presenta. Bueno, pues vamos a quedar aquí y pues ya continuamos con la ayuda de Dios el siguiente viernes, aunque tenemos clase toda la semana, pero pues se está grabando la de los viernes y de pronto pues salimos del tema, tocamos algunas otras cuestiones, pero bueno, pues vamos a quedar aquí.